Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 4 de octubre para una vez más compartir la preciosa palabra del Señor. Y alguna vez conversando con un amigo me dijo que uno empezaba a ponerse viejo o a sentirse viejo cuando la mayoría de sus conversaciones encontrábamos expresiones como en mi tiempo, en mi época, antes todo era, a mí no me criaron así. Y la cereza sobre el pastel es una expresión para decir que esta es la máxima frase, es todo tiempo pasado fue mejor. Para este tipo de personas, su marco de referencia para determinar si algo es bueno o no se determina por el tiempo y si es viejo o nuevo. Pero para ser justos, hay cosas que en el pasado fueron mejores, sí, pero otras son mejores ahora. Yo, por ejemplo, no extraño las máquinas de escribir que tantas rabietas me hicieron tener. Tampoco extraño tener que salir corriendo a contestar el teléfono, una llamada donde la vecina, porque nosotros no teníamos teléfono en la casa. Tampoco extraño tener que pedir permiso donde el papá de un amigo para ir a ver un poco de televisión. Tampoco extraño esperar por semanas para recibir una carta. Y tampoco, por extraño que suene, extraño mis libros de papel ni mis tiras cómicas que tanto me gustan. Ahora tengo computador y puedo fácilmente corregir mis errores al escribir. El teléfono lo llevo en mi bolsillo y lo puedo contestar mientras corro o camino. No necesito pedir permiso para poder ver televisión. Ahora tengo mi propia televisión. Ahora recibo mis cartas por email. Y la mayoría de mis libros, así como mis tiras cómicas que tanto me gustan, son electrónicas. Y las llevo a toda parte donde lleguen mis aparatos electrónicos. Así que estos son algunos de los aspectos del pasado que para mí, es decir, lo viejo no fue mejor, lo nuevo es mejor. Nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a comparar la utilidad de algo debido al tiempo que tengan las cosas. En el aspecto religioso esto es muy importante para muchos. Las tradiciones religiosas que se recibieron de los abuelos, del papá, de mamá, suelen ser muy valiosas y ocupan un lugar especial en nuestros corazones. De alguna manera, cuando uno las ha recibido, ellos se siente responsable por transmitírselas a la siguiente generación. Especialmente si ya hemos empezado a utilizar aquellos términos que le acabo de mencionar al principio. Es decir, que ya nos estamos haciendo mayores, por no decir que ya nos estamos haciendo viejos. Bueno, ya lo dije de todos modos. Y esas tradiciones son especialmente valiosas para nosotros si los que nos las enseñaron ya partieron. Es verdad que hay ciertas tradiciones antiguas que son muy importantes y que debemos guardar y transmitir para que ellas se mantengan vivas. Y en este caso, mantenerlo viejo es bueno. Sin embargo, cuando de lo espiritual se trata, las tradiciones religiosas de nuestros antepasados, en su mayoría, como ya veremos en un momento, y en especial para nosotros como latinos, no han sido de gran beneficio, sino desafortunadamente, por el contrario, se han convertido en un obstáculo para nuestra relación con Cristo. Y en este caso entonces en particular, lo viejo no es bueno. Por eso debemos cambiarlo por nuevo. Y más adelante ya van a entender a qué me refiero por nuevo, espiritualmente hablando. Esta parábola que veremos hoy, en ella Jesús ilustra maravillosamente el por qué lo viejo no siempre es bueno. Y sí más bien hace un énfasis en que debemos prepararnos para dejar lo viejo, para abandonar lo viejo y recibir lo nuevo.
Según Jesús, no se pueden mezclar lo viejo y lo nuevo. Esa es una fórmula para el fracaso espiritualmente hablando. Antes de que podamos ser llenos de lo nuevo, será necesario deshacernos de lo viejo. Es decir, vaciarnos de todo aquello viejo que es la tradición religiosa. Así que en esta mañana lo invito para que juntos abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 14 al 17. Y prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere transmitir en esta mañana por medio de esta parábola. La advertencia es que no podemos tener nuestra vida espiritual llena de remiendos, porque tarde o temprano nuestro vestido se rasgará. También va a entender lo que le estoy diciendo en un momento, a qué me refiero con esa expresión. Por eso es que hoy veremos este pasaje, porque hay tres razones, mi hermano, que resaltan en este pasaje. La primera de ellas es que la vieja tradición religiosa es un problema. El segundo aspecto importante en este pasaje es que la verdad de Dios tiene que reemplazar a la vieja tradición. Y la tercera característica o el tercer aspecto importantísimo de este pasaje es que lo nuevo, en este caso, es mejor que lo viejo. Así que vamos a verlo. Lo invito a que siga allí donde se encuentra en esta mañana nuestra lectura bíblica y vamos a utilizar la Reina Valera del 60. Y esta historia la voy a retomar unos versos antes de que empiece la parábola. Y lo voy a explicar más adelante por qué. Empezamos en el verso 14, dice: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esta es una historia en la que los fariseos, los discípulos de Juan se acercan a Jesús. Así que vamos a ver la primera característica, el primer aspecto especial de este pasaje, y es que la vieja tradición religiosa es un problema. Para que nosotros podamos entender esta parábola de Jesús es necesario entender la situación que la generó. Todas las parábolas de Jesús se generan en el contexto de una situación particular en la que le hacen una pregunta, en la que Jesús está enseñando algún pasaje y para ilustrar la verdad que acaba de enseñar, lo hace a través de una parábola. Pues en este pasaje, algunos de los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús, tal vez empujados por algunos fariseos. Vamos a suponer, el texto no nos lo dice, pero parece ser que sí. Y se acercaron a Jesús y le preguntaron: Señor, ¿por qué si nosotros ayunamos muchas veces, tus discípulos no lo hacen? Recuerde que lo vimos hace unas cuantas semanas acerca de cuando predicamos sobre la parábola del fariseo y el publicano. Los fariseos tenían por costumbre ayunar por lo menos 2 veces por semana. Y en aquel momento los discípulos de Jesús no lo hacían, no lo siguieron haciendo. Y en realidad ayunar 2 veces por semana era parte de la tradición religiosa del pueblo de Israel, que a lo largo de los siglos se había vuelto un mandamiento de hombres que nada tenía que ver con los mandamientos de Dios. En realidad, cuando nosotros miramos las Escrituras, cuando leemos detenidamente, cuando investigamos, no se logra encontrar que haya un mandamiento específico dado por Dios para ayunar. No lo hay. Así específico que Dios diga, tienen que ayunar, no lo hay. Se derivan algunas posibilidades, pero directamente no lo hay. La primera mención que nosotros encontramos acerca del ayuno en las Escrituras se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 20, por el verso 26. Así que por siglos se fue estableciendo como una práctica religiosa que reflejaba, o por lo menos debía reflejar, esa debía ser la intención espiritual del ayuno, angustia,
y un deseo de humillarse en tiempo de necesidad. Y era un tiempo en el que el ayuno se acompañaba de la oración. Entonces era una actitud de vertir el corazón delante de Dios por la angustia o en arrepentimiento. Era como surgió. Después se degeneró en otras actividades, pero lo esencial es eso. Con el tiempo, entonces, se convirtió en una práctica religiosa formal, o sea, una tradición. Pasó a formar parte de la tradición religiosa del pueblo de Israel. Y era una práctica religiosa externa que era utilizada para aparentar piedad. No obstante, tenemos que ser justos también, no podemos generalizar porque nunca es bueno. Hubo quienes en el Antiguo Testamento y durante el tiempo de Jesús y aún ahora ayunan con gran devoción y de la manera adecuada. Pero esto es solo una referencia a lo que las tradiciones hacen. Entonces, nosotros como latinoamericanos no podemos olvidar, mis hermanos, que el cristianismo que nosotros recibimos provino de España durante el tiempo de la conquista y luego durante todo el periodo de la colonización. Este cristianismo, que lo podemos poner entre comillas, y no comillas afirmativas, sino comillas de duda, no fue más que la famosa reforma católica de la reina Isabel de Castilla. Por esa razón es que Isabel, la reina Isabel, es conocida en la historia como Isabel la Católica. Mucho de este cristianismo o catolicismo estaba lleno de tradiciones religiosas que en realidad poco o nada tenían que ver con la verdadera palabra de Dios. Ese fue el cristianismo que recibimos en América Latina. No puedo entrar en todos los detalles de esta situación. Me gustaría hacerlo, pero no tenemos el tiempo hoy, ni un sermón es tampoco el espacio. Una clase de historia de la iglesia sería un lugar ideal para esto. Pero para usted que está interesado en profundizar en este tema, y en verdad todos los creyentes deberíamos tener este interés sobre este tema, de dónde viene mi trasfondo religioso, mis tradiciones, le recomiendo el libro de Justo González, un historiador cubano excelente, especialmente el segundo tomo que tiene que hablar con lo que tiene que ver con el cristianismo que nos trajeron a América Latina. Y otro libro que es muy antiguo, un poco antiguo, pero que es excelente, es el que escribiera Juan A. Macay, El otro Cristo español. Allí en estos dos libros usted encontrará bien explicado todo este proceso de cuál fue el cristianismo que heredamos y por qué está lleno de tradiciones que nada tienen que ver con la Biblia. Y yo lo que en realidad quiero resaltar aquí es que si usted, como en mi caso, proviene de una tradición católica, encontrará que mucho de lo que usted practica e incluso de lo que cree como fe cristiana no es más que un conjunto de tradiciones religiosas que no tienen ni una base ni un respaldo bíblico. Para su sorpresa. Yo sé que esto suena duro. Yo pasé por lo mismo. Llegar un momento en que todo lo que había creído me dijeran, esto no tiene base bíblica, para mí fue un golpe duro. Pero una vez que el Señor, a través de su Espíritu Santo, me abrió los ojos, pude ver con claridad que aquello que tanto yo valoraba y que apreciaba como mi fe, no era sino una serie de tradiciones y costumbres humanas y no verdaderamente la palabra de Dios. Los judíos y los discípulos de Juan estaban cautivos bajo aquella tradición cultural, aquella tradición religiosa impuesta por los hombres. Por eso, cuando empezamos el texto que dicen los discípulos, nosotros ayunamos muchas veces. Si bien se percibe que había un ayuno nacional y era una sola vez al año. El Señor, a través del profeta Isaías, en el capítulo 29, el verso 13, nos dice lo siguiente, y quiero que me preste mucha atención. Dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Alguna vez, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, se ha preguntado seriamente por qué hace o practica ciertas actividades religiosas? ¿Están ordenadas y establecidas en la Biblia? ¿De dónde salieron? Y lo más importante, ¿le agradan a Dios o por el contrario, Él las detesta? El hecho de que millones practiquen y sigan estas tradiciones religiosas las convierte en bíblicas y correctas. Los discípulos de Juan cuestionaron una tradición religiosa y afortunadamente le hicieron la pregunta a quien les daría la respuesta correcta: a Jesús. Así que en esta mañana lo invito para que reflexione. ¿Está usted tratando de buscar y seguir a Cristo? ¿O simplemente está siguiendo tradiciones y mandamientos humanos? Si vamos a seguir a Cristo, tenemos que hacerlo como Él lo determina. Y su voluntad para su vida y la mía está contenida en la Biblia y no en las tradiciones e interpretaciones erróneas y algunas mal interesadas de los hombres. Una de las frases célebres que más me gusta y que los hermanos que me conocen ya por un tiempo la han oído muchas veces de mi boca es la que dijera Juan Hus, uno de los primeros reformadores. Él dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Un día, mis hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, yo cuestioné mi fe y mi tradición religiosa, porque sinceramente yo quería conocer a Dios. Eso era lo que yo pensaba. En realidad, el Señor puso eso en mi corazón, para que yo pudiera tener una comunión con Él. Porque nuestra inquietud por Dios no nace en nosotros, nace primero en Dios. Dios puso en mi camino aquellos siervos de Dios que despejaron mis dudas y me hicieron ver que yo no podía continuar basando mi vida espiritual en tradiciones religiosas, sino que tendría que hacerlo sobre la verdadera y bendita palabra de Dios. Para ello, ¿qué tenía que hacer? Dejar atrás mis antiguas tradiciones religiosas, por muy valiosas que me parecieran a mí. Y en esta mañana le digo lo mismo. Si usted realmente quiere tener una relación con Cristo, necesita por empezar, por prepararse para dejar atrás las viejas tradiciones religiosas de los hombres, ya que ellas no solo nos alejan de Dios, sino que terminan convirtiéndonos en religiosos hipócritas. Y a la misma vez estas tradiciones religiosas se convierten en nuestro mayor problema espiritual. Y la única manera de resolver este problema espiritual es cambiar esas viejas tradiciones religiosas de los hombres por algo nuevo y mejor. Vamos al verso 15. Ya vamos llegando a qué es lo nuevo y qué es lo mejor. Verso 15 dice así: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús tenía una forma muy particular de responder a las preguntas. Y una razón para ello era que Él conocía el corazón de las personas y las razones por las que algunos le hacían ciertas preguntas. Muchas de estas preguntas se las hicieron para tentarlo, para ponerle tropiezo o para probar si verdaderamente sabía de lo que estaba hablando. Por eso es que no se sorprenda usted, mi hermano y mi amigo,
que cuando usted lee el Evangelio, muchas veces que encontramos pasajes donde se le hace preguntas a Jesús, Jesús responde inmediatamente con otra pregunta. A mí desde la infancia me enseñaron que contestar una pregunta con otra pregunta era mala educación. En el caso de Jesús es una manera didáctica de atraer la atención de las personas y decirle, te voy a responder, pero primero quiero que estés seguro por qué me haces esa pregunta. Y en este caso lo vemos en los discípulos de Juan. Jesús procede a hacerles una pregunta para que ellos puedan meditar en la razón de por qué le están haciendo esa pregunta a Jesús. Y después presten mucha atención a lo que Él les va a dar como respuesta. En este caso, si bien es cierto, ellos le preguntan acerca del ayuno. El ayuno era, como ya le mencioné rápidamente, era una expresión de tristeza y de humillación delante de Dios en medio de tiempos difíciles. Es así como vemos que en el Antiguo Testamento se presenta como una práctica individual o como una práctica comunitaria para humillarse delante de Dios, reconocer el pecado, asumir la responsabilidad y rogar para que Dios tenga misericordia y les quite la calamidad por la que están pasando. El ayuno tenía esa utilidad y era como ellos lo utilizaban. Así que Jesús en el Sermón del Monte nos advierte de no utilizar el ayuno de manera hipócrita, como para mostrar que somos más piadosos, que somos más espirituales. Esa es una práctica de autoexaltación que le valió a los fariseos el que Jesús los señalara de hipócritas. El ayuno debe ser algo interno, algo espiritual y en comunión con Dios y en lo posible en secreto. No hay que andar diciéndole a todo el mundo, hermano, hoy estoy ayunando. No, es una práctica, es una disciplina espiritual que Jesús nos enseñó que debemos hacerla. Es más, nos animó a hacerla. Es una de las 3 disciplinas espirituales que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte. Ayuno, oración y obras de misericordia. El creyente debe realizar estas 3 actividades por las razones adecuadas. La oración, el ayuno y las obras de misericordia. Así que, centrándonos en la pregunta aquí, en el tema que estamos utilizando aquí en esta mañana, es que sí hay un ayuno bíblico, que es correcto, y el creyente debe practicarlo hasta donde le sea posible, y por las razones espirituales adecuadas, como una muestra de sometimiento y humillación a Dios, y no como lo que se ha convertido el ayuno para hoy en día para muchos, como una manera de intercambiar, de trueque con Dios. Yo ayuno y tú me das esto. No, esa no es la razón. Es más, si usted quiere realmente saber cuál es el verdadero ayuno y cuál es el que le agrada a Dios, solo tiene que ir a Isaías capítulo 58 y allí encuentra precisamente en su Reina Valera, bien grande el título, el ayuno que agrada a Dios. No podemos entrar más en detalles así. Así que solo quiero darle rápidamente una ilustración a lo que vengo diciendo. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a consumir un alimento que claramente está descompuesto o en malas condiciones de higiene y compartírselo a su familia? Muchos de nosotros somos bien escrupulosos con lo que comemos y en dónde comemos. Nosotros no nos atreveríamos a comer en un sitio que esté sucio, desaseado, que esté lleno de moscas y que las moscas se paren en la comida. A pesar de que todos sabemos dónde va a ir a parar ese alimento después de que nos lo comamos, como dijo Jesús, en la letrina. Nosotros somos escrupulosos, no nos lo comeríamos, nos daría asco. Sin embargo, mire esto. En cuanto a lo espiritual, que es verdaderamente lo más importante en nuestra vida, no somos tan escrupulosos. Y perdóneme que utilice una palabra, es castiza, pero tal vez está un poquito en desuso. Nosotros tragamos entero.
y permitimos, o más bien introducimos todo tipo de prácticas y creencias religiosas, producto de estas tradiciones que terminan convirtiéndose en un sincretismo religioso. Y lo que es peor, muchas veces ni siquiera nos animamos a cuestionar respetuosa y sinceramente nuestras tradiciones religiosas. Por la razón que sea, nos da pereza pensar, nos da pena cuestionar. Hay una cabida, recuerde que se trata de su vida espiritual, hermano, lo más importante, y cuestionarlo respetuosa, decentemente y adecuadamente debe ser una probabilidad o una forma de que usted lo pueda hacer. Para nosotros como creyentes será un reto dejar atrás nuestras tradiciones religiosas. ¿Por qué? Porque las aprendimos o heredamos generalmente de personas muy amadas para nosotros, como son nuestros abuelos, nuestros padres o alguna figura religiosa de autoridad que tuvimos en nuestra vida. Pero a menos que estemos dispuestos a dar este paso, no podrá ser posible tener una relación adecuada con Dios por medio de Jesucristo. Ninguna tradición religiosa, por muy espiritual que parezca, nos acercará a Dios. Por el contrario, nos alejará y producirá en nosotros un falso sentido de relación con Dios. Al igual que nos llevará a tener una fe que estará basada en estas tradiciones y en los artefactos, las reliquias que se derivan de estas tradiciones religiosas. Y no en la verdad de Dios que está revelada para nosotros en su palabra. Jesús en aquella mañana, en aquel día más bien, porque no sé si era mañana o tarde, no dice el texto, pero en aquel día Jesús de manera gentil, pero decidida, confrontó a los discípulos de Juan y a los religiosos para que examinasen sus tradiciones. En este caso, el por qué ayunaban muchas veces. Para que ellos mismos entendieran por qué era que lo estaban haciendo. Los discípulos, recuerde que los discípulos de Juan llegarían a ser discípulos de Jesús. Una vez que Juan murió, muchos de los discípulos de Juan siguieron al Señor porque ellos entendieron que Jesús era el Mesías que Juan predicaba, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Así que para ellos poder seguir a Jesús, tendrían que dejar atrás su antiguo sistema religioso, reemplazarlo por el único y verdadero sistema que Dios en Cristo estaba revelando completamente. El sistema que nosotros heredamos y recibimos está viciado por la interpretación errónea de los hombres y fue reemplazado por una serie de tradiciones religiosas que nosotros, vuelvo y repito, sin cuestionar, hemos ido incluyendo en nuestra vida religiosa. Cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, estas tradiciones, imágenes, rezos, penitencias, promesas, obras, sacramentos adicionales, peregrinaciones, liturgias y etcétera, 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 se convierten en uno de los mayores obstáculos para poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios y tener una relación. Si nosotros queremos una verdadera relación con Cristo, será inevitable que nos preparemos para aceptar una nueva manera de hacerlo, adecuadamente, dejando lo viejo y recibiendo lo nuevo. Pero ojo, aquí viene la aclaración. Por nuevo aquí no me refiero a algo que nos acabamos de inventar, a un sistema que acabamos de descubrir. No, sino por nuevo me refiero al verdadero y eterno mensaje de Dios que ha sido revelado a través de su palabra. El profeta Jeremías, en el capítulo 6 de su libro, en el verso 16, y parafraseo el verso, nos invita a preguntar por las sendas antiguas. ¿Dónde están las sendas antiguas? Y una vez que las hallemos, dice, y debemos caminar por ellas. Porque cuando caminemos por esas sendas antiguas,
encontraremos descanso para nuestras almas. Y es verdad que el mensaje de Dios es eterno y nos fue revelado desde hace mucho tiempo y en ese aspecto es antiguo, pero es nuevo para cada quien que lo recibe por primera vez. En realidad, a menos que nosotros entendamos que la religión es el intento del hombre por alcanzar y agradar a Dios por medio de nuestros propios esfuerzos humanos, no podremos disfrutar de una relación con Cristo. Ese es el plan de Dios para rescatar al hombre y acercarse a Él y establecer una comunión basada únicamente en los méritos de Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Entonces hay dos cosas, vuelvo y reafirmo rápidamente. La religión y las tradiciones es el intento del hombre por alcanzar a Dios. La relación con Cristo es lo que Dios hace a través de Cristo para darnos salvación y vida eterna. Y en esa relación tenemos una vida nueva. ¿Ok? Verso 16. Y aquí viene la parábola. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Así que la tercera característica, el tercer punto de este pasaje es que lo nuevo en este caso es mejor que lo viejo. Yo no sé si usted a esta altura del sermón todavía se está preguntando, bueno, ¿y dónde está la parábola? Bueno, pues aquí viene. Era necesario hacer esta explicación de la religión y la tradición religiosa para poder entender esta parábola bien fácil, porque esta parábola es sencilla y es muy edificante, pero si no la entendemos dentro del contexto de religiosidad que les acabo de explicar, vamos a quedar sin sentido, sin entender qué fue lo que Jesús quiso decir. Así que Jesús utiliza una vez más en esta parábola dos ilustraciones bien cortitas y bien sencillas, con la que todos los que allí estaban presentes se podían identificar y fácilmente las podían entender. Entendían el mensaje clarito. Y rápidamente le voy a explicar lo que estas dos ilustraciones significan. La razón por la que no se debía poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. ¿Cuál era? Porque si se ponía un pedazo de tela nueva sobre un vestido que ya había sido usado varias veces, el vestido viejo ya se había encogido y había tomado su forma. El retazo nuevo, no. Entonces, al lavarlo juntamente con el vestido viejo, al ponerle el retazo de tela nueva, la tela nueva se iba a encoger, iba a rasgar la prenda vieja. Así que no era conveniente porque terminaba haciéndose el agujero o el roto que se quería tapar, terminaba haciéndose más grande. Y ese es el ejemplo inicial que Jesús nos da. Y el segundo contiene exactamente el mismo mensaje, solo que utiliza otros dos elementos. Preste atención. El segundo ejemplo era que no se debía poner vino nuevo en odres viejos. Generalmente en aquella época los recipientes para guardar el vino eran hechos de piel de animales. Aquellos que son de mi generación o un poco anterior debieron conocer algunos de estos recipientes en donde los abuelos guardaban miel u otros líquidos. En Colombia, de la región de la que vienen mis ancestros, se le conocía a estos recipientes hechos en piel de animales, se le conocían como zurrones. Allí se guardaba la miel. Lo que Jesús está explicando entonces es que el vino nuevo está en un proceso de fermentación y necesita también un odre nuevo. ¿Por qué? Porque el odre nuevo tiene elasticidad y entonces a medida que el vino se fermentaba produciendo gases dentro de aquel contenedor, entonces necesitaba
que éste tuviera la capacidad de estirarse, expandirse, para no estallarse. Entonces por eso se debía utilizar un odre nuevo para vino nuevo. Para vino viejo se podía utilizar un odre viejo. ¿Por qué? Porque el vino viejo ya no se iba a fermentar más, y si se fermentaba era realmente muy poco, y el odre viejo ya había llegado a su máxima extensión, no se iba a estirar más. Si se le ponía vino nuevo, sí explotaría. Por eso es que Jesús utiliza ejemplo, porque el vino nuevo necesita un odre nuevo, y el vino añejado necesita un odre viejo. Con estas dos ilustraciones, Jesús simplemente nos dice a nosotros que aquello viejo, en este caso representado por el vestido viejo y el odre viejo, no pueden contener o aceptar lo nuevo. Las tradiciones religiosas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida no se pueden mezclar con la verdad de Dios, y que para muchos es nueva, la revelación de Cristo. No se pueden juntar. Pensemos en nosotros como odres por un momento, como esos zurrones, como esas vasijas de piel a las que se le va a poner un vino nuevo. Y a menos que seamos nuevos, no podremos contener la verdadera revelación de Cristo. Si seguimos aferrados a nuestras tradiciones religiosas, estaremos destinados a ser un odre viejo en el cual nunca se podrá poner nada nuevo, ya que si eso se hace, terminará reventando aquel odre. Es por eso por lo que Jesús habló de un nuevo nacimiento. No podemos bajo ninguna circunstancia pretender, como los alquimistas de la época antigua, que al mezclar diferentes metales se van a convertir en oro puro. Ese era el sueño de los alquimistas. Nuestras tradiciones religiosas, por un lado, mezcladas con el verdadero mensaje del Evangelio de la palabra de Dios, nunca podrán producir una doctrina pura. No se puede, mi hermano. No lo lograremos. Este intento siempre ha fracasado. Mezclar tradiciones y la verdad pura y santa de Dios mezcladas no se puede. Más de 3,000 años de historia así lo confirman. La religión, la tradición no se mezcla con la verdad absoluta de Dios. Los que así lo han intentado, terminan simplemente creando un sincretismo que terminará por hacerlos explotar. Y desafortunadamente, no solo aquel que lo practica, sino a todos aquellos que le rodean y a quienes él o ella le hereda este problema de la religiosidad espiritual. Como siempre, cada parábola de Jesús es una ilustración con la cual él intentaba dejar un mensaje claro y revelar una profunda verdad espiritual. Ustedes se acaban de dar cuenta lo sencilla que es esta parábola. Aquí también es exactamente lo mismo. Lo fue para los discípulos de Juan. Ellos entendieron perfectamente el mensaje. Los fariseos lo entendieron, aunque no lo aceptaron, es otra historia. Y sigue siendo el mismo mensaje para nosotros hoy. No podemos mezclar lo viejo con lo nuevo en asuntos de costura, dice Jesús. No podemos mezclar lo viejo y lo nuevo en asuntos de bebidas. Pues mucho menos en asuntos espirituales, cuando de nuestra relación con Cristo se trata. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, el verso 30, nos deben servir como una advertencia. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Con Jesús no hay términos medios, mi hermano. No hay esas mezclas, no hay esas amalgamas. Con Él, o estamos
favor de Él o estamos en contra de Él? Jesús en aquella mañana puso en una encrucijada a aquellos discípulos. ¿Cómo? Básicamente, o dejan lo viejo para poder recibir lo nuevo, o de lo contrario terminarán rasgándose como un vestido viejo con parche nuevo, o explotando como un odre viejo con vino nuevo, dependiendo cuál sea la ilustración que prefirieran ellos y la que prefiramos nosotros esta mañana. Creo que por eso Jesús contó estas dos ilustraciones como parte de una parábola, para señalar un solo final: destrucción. Hermanos, y en este momento me dirijo a aquellos que ya han recibido a Cristo como Señor y Salvador. No importa de dónde, ni de quién haya aprendido sus tradiciones religiosas, tiene que desecharlas y recibir como odre nuevo solamente la pura y absoluta verdad de Dios en su vida. De lo contrario, mi hermano, esto terminará mal para usted. Para usted, mi amigo que me escucha en esta mañana, sus tradiciones religiosas, por más apegado y encariñado que esté a ellas, solo serán un obstáculo en su relación con Cristo. Y créame que se lo digo por experiencia. Es duro desprenderse de ellas, pero vale la pena. Si no se deshace de ellas, tendrá que conformarse con ser un odre viejo al que solo se le puede poner más de lo mismo. Es decir, costumbres, ritos y tradiciones que, aunque por el momento parecen ser suficientes, no le alcanzarán para poder tener una relación con Cristo. Para poder recibir la vida eterna que Jesús nos prometió, antes tendrá que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de arriba. De lo contrario, su vida espiritualmente hablando será un vestido viejo que no se podrá remendar, o un odre viejo en el que no se podrá poner vino nuevo. Por eso en esta mañana, mi amigo, lo invito para que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Y Él hará de usted un odre nuevo, capaz de contener completamente la preciosa y pura verdad del Evangelio y transformar así su vida. ¿Qué tiene que hacer? Solo tiene que pedírselo en oración. Recuerde que hace unos domingos atrás vimos la oración del publicano. Sé propicio a mí que soy pecador. Solo tiene que arrepentirse de sus pecados, pedir perdón, y Jesús vendrá a su vida y hará de usted una nueva persona, una nueva criatura, un odre nuevo. En nuestro caso espiritual, lo nuevo, el Evangelio, es mejor que la vieja tradición religiosa. Por eso les decía, tenemos que cambiar la vieja tradición religiosa por la nueva, por el nuevo Evangelio. Y a esta altura tenemos que evaluar cuál es más preciada e importante para nosotros, la tradición religiosa o tener verdaderamente una nueva vida con Cristo. Ahí donde está, lo invito para que oremos. Padre amado, una vez más te damos muchas gracias por tu palabra, que de forma clara y sencilla nos confronta y nos exhorta por medio de tu Espíritu Santo para que nos deshagamos de todas esas tradiciones religiosas viejas que nos impiden tener una comunión contigo. Gracias, Jesús, por venir y con tu ministerio enseñarnos la verdad del Evangelio y por medio de tu muerte en la cruz hacer de nosotros odres nuevos. Permítenos con gozo y alegría compartir del contenido con que has llenado nuestras vidas, el mensaje del Evangelio que da salvación y vida nueva. Ese es el vino nuevo que nos has dado. En tu nombre, Jesús, oramos y damos las gracias. ¿Sabe cómo termina esta historia? Echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén.